vamos a hablar de la oración, de la importancia de la oración. Y quiero empezar con una frase del pastor bautista Charles Spurgeon que dice lo siguiente: no nos olvidamos de comer, no nos olvidamos de bajar las persianas de las tiendas, no nos olvidamos de ser diligentes en los negocios, no nos olvidamos de ir a nuestras camas a descansar, pero a menudo sí nos olvidamos de luchar con Dios en oración y pasar, como debemos pasar, largos periodos en comunión consagrada con nuestro Padre y con nuestro Dios. Y es así. No nos olvidamos de muchísimas cosas importantes y necesarias a lo largo del día, pero la oración para muchos creyentes se está volviendo algo que queda en el olvido, algo casi opcional. Cuando un creyente empieza a considerar la oración como algo opcional, debería encenderse una luz de alarma en su vida. No podemos considerar jamás que la oración es algo opcional en nuestra vida. No podemos decir con un corazón que no sufra, no estoy orando. Deberíamos sufrir, porque es como el respirar para nosotros. Es como el respirar para nuestra vida. Y es interesante que cuando tú lees a los predicadores que han sido admirados y son admirados por muchos como Spurgeon, a teólogos que algunos los consideraron teólogos de un avivamiento como Jonathan Edwards, a hombres que han marcado la vida de muchos por su teología y los ves en sus biografías cuánto oraban. Eran hombres de mucha oración. Y a mí eso me resulta un poco preocupante. Hoy hablamos de muchos hombres, de sus enseñanzas, de su teología, de sus ministerios, de cómo Dios los usó. Pero solo nos quedamos en lo que escribieron, pero no vivimos como ellos vivieron. Hablaba con un amigo y le decía, es un amigo que ama a los puritanos y es puritanos para arriba, puritanos para abajo, los puritanos esto. Y le digo, óyeme, ya está bien de aprender tanto de los puritanos, ponte a vivir como los puritanos. Ya está bien tanto de Spurgeon. No, es que si Spurgeon, sus sermones, predicaba a miles de personas, gente se convertía, ora como Spurgeon. No, tú has leído el mensaje de pecadores en las manos de un Dios airado, toda la capilla prácticamente se convirtió, la gente se estremeció con ese sermón, sí es cierto. Pero también la historia cuenta que ese hombre pasó 3 días antes en su habitación encerrado. Y dicen incluso algunas personas que cuando entró en la capilla para dar el mensaje, dicen que su rostro brillaba como el de un ángel. Ese hombre sabía que el mensaje era importante, pero prepararse en comunión con Dios era fundamental. Hoy tenemos púlpitos llenos de palabra y vacíos de oración. Y te voy a decir una cosa, la gente que solo viene a llenar un cuaderno de información se asombrará y dirá, me encanta ese predicador, aprendo tanto, pero el creyente percibe cuando alguien anda seco, cuando alguien enseña pero no respira la oración necesaria para transmitir mucho más que palabras. Es muy necio pensar que al púlpito se sube solo con un mensaje y no con un corazón que ha buscado a Dios en oración para dar ese mensaje. Porque la Biblia es perfecta, pero los mensajeros no. Y los mensajeros deben prepararse en oración delante del Señor. La oración es fundamental para nuestra vida y la oración es fundamental para nuestro crecimiento en santidad. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 12 y 13, el apóstol Pablo levanta una oración al Señor y ora así: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Pablo está orando por los hermanos de Tesalónica. Pablo está pidiendo más amor, aunque los alaba por el amor que muestran. Pablo pide unidad, aunque alaba en la carta la unidad que muestran. Pero Pablo dice, a fin de que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Pablo levanta una oración a Dios por la iglesia de Tesalónica, por los hermanos de Tesalónica, y ruega que Dios los afirme en santidad. Pablo no solo les habla que hay que vivir en santidad, Pablo no solo los exhorta a la santidad, Pablo ruega a Dios que los haga santos. Y eso nos enseña algo: hay que orar por santidad. Hay que rogar por santidad. No solo hay que leer sobre santidad, no solo hay que leer sobre cómo luchar con la inmoralidad, hay que orar contra la inmoralidad. No solo hay que leer sobre cómo ser un esposo piadoso, hay que orar para ser un esposo piadoso. No solo hay que leer sobre los peligros de la lengua, hay que orar contra los peligros de la lengua. No solo podemos leer de las cosas que debemos hacer y no solo podemos leer de las cosas que debemos ser, debemos orar por esas cosas. En la oración tienes que entenderlo de esta manera: el santo Dios y tú pecador, yo pecador, nos juntamos durante un tiempo. Y te aseguro algo, tú no lo vas a contaminar a Él te va a limpiar a ti. Tú te puedes quedar en las palabras de un libro y decir, amén, es así, hay que vivir así, hay que hacer eso, hay que guardar el corazón, hay que amar, hay que perdonar, hay que soportar. Pero es cuando voy a Dios y me pongo delante del santo Dios que demanda de mí esas cosas y que puede fortalecer mi espíritu para vivir esas cosas, y presento mi corazón dañado, roto, sucio, miserable, y lo pongo ahí con Él y le digo, ayúdame, porque eso no puedo hacerlo. Eso yo no puedo hacerlo, no me nace soportar, no me nace perdonar, no me nace dejar eso, no me nace abandonar aquello, no consigo controlar mi mirada, no consigo controlar mi enojo, no consigo controlar los impulsos de mi corazón, pero te los traigo a ti, porque sé que a ti no te van a ensuciar, pero tú me puedes ir limpiando. Cada vez que algo impuro llegaba a Jesús no se volvía impuro. Es interesante cuando vemos eso. Habían ciertas normas en el Antiguo Testamento de cosas que no se podían tocar porque la persona se contaminaba. Nadie podía tocar un cadáver, nadie podía tocar ciertas cosas que se consideraban inmundas porque tú te estabas guardando en santidad, y si tocabas lo inmundo te contaminaba. Pero qué interesante, Jesús nunca se contaminó, pero cosas inmundas tocaron en Él. Y eso nos enseña algo precioso. Es imposible contaminar a Dios, es imposible manchar de inmundicia a Dios, es imposible salpicar con nuestra suciedad a Dios, pero todo lo que tocaba inmundo a Jesús se volvía puro. Una mujer con flujo de sangre toca a Jesús y queda purificada. Jesús toca en un cadáver inmundo, en un féretro inmundo, y el cadáver acaba vivo. Porque cuando Jesús llega a tener contacto con algo inmundo, lo purifica. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida cuando estamos en su presencia en oración. Mis pecados no contaminan a Dios. Y es interesante porque sí pueden contaminar a un hermano. Si yo empiezo a juntarme con un hermano y tengo ciertos pecados en mi vida, puedo llegar a contagiar a mi hermano, puedo llegar a arrastrar a mi hermano, puedo llegar a acercar a mi hermano a prácticas indebidas. Por eso la Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero con Dios no, con Dios no. Dios es totalmente puro, totalmente santo, no puede ser contaminado. Entonces nosotros vamos con toda nuestra suciedad, con toda nuestra limitación, con toda nuestra fragilidad, con toda nuestra debilidad, con todo nuestro corazón roto, con toda nuestra batalla, con todas nuestras tentaciones, y Él viene con toda su santidad y nos juntamos un rato con Él, y a través de esa oración Él va tratando con nuestros corazones. La mayoría de ustedes no vencen ciertos pecados porque no oran por esos pecados. Ah, pastor, sí he orado. Dígame la verdad, ¿ha orado cuánto?
¿Ha orado cuánto? A mí alguien me dijo que oramos en la medida que nos duelen. Que oramos en la medida que nos duelen. Que cuanto más nos duele algo o cuanto más amamos algo, más presente está en nuestro corazón. Si alguien fallece y yo me siento triste, pero a los 2 días vivo mi vida cotidiana normal, es porque mi vínculo con esa persona no era tan grande. Pero si mañana fallece mi mamá, o fallece Clisia, o fallece mi papá, yo a los 2 días no voy a estar para tirar cohetes, porque el vínculo con esa persona es mayor. Cuanto más mi corazón está vinculado a alguien, más dolor me puede causar su pérdida. Cuanto más importante es para mí, o más grave es para mí un pecado, más voy a luchar para sacarlo de mi vida. La gente que no ora mucho por un pecado es porque en su corazón no es algo muy importante. Bueno, está mal, pero no lo veo tan grave. No lo dicen, pero es la realidad. Porque si lo vieran tan grave, lucharían a fondo para arrancarlo de su vida. Lucharían a fondo para arrancarlo de su vida. Hermano, debemos ir a Dios y orar por toda nuestra suciedad. Llevar toda nuestra mancha delante del Señor cada día para que Él nos vaya purificando con su Santo Espíritu en los tiempos de comunión que pasamos en oración con Él. Oramos demasiado poco y oramos por todo menos por la santidad. Oramos por el trabajo, oramos por los amigos, oramos por esto, por ese accidente. Está bien orar por la salud, está bien orar por aquello, por el trabajo, por todo. Pero hermanos, debemos orar más por nuestra santificación. Esperamos de brazos cruzados que el carácter cambie, que el humor cambie, que la mentira se vaya, que el orgullo se aplaque, que la soberbia se vuelva humildad. Esperamos que yendo al culto, escuchando al pastor machacarme y escuchando sermones duros, porque son duros, pues un día cambie. A mí me llega a cansar que la gente me diga, pastor, sus sermones son duros. No lo suficiente parece. No lo suficiente, porque están haciendo en ti el mismo efecto que los que hacían los de Cash Luna en tu antigua iglesia. O bien eres masoca y lo disfrutas, o bien algo está fallando, pero no sirve de nada si el sermón no llega al corazón, del corazón llega a las rodillas, de las rodillas las ponemos ante Dios y eso acaba siendo una vida transformada. Y no habrá mayor gozo que ver que mis hijos, y en ese sentido hablo en la iglesia, no mis hijos, ni yo no creo en la paternidad espiritual, pero que aquellos a los que pastoreo y sirvo con la predicación andan en la verdad, no la escuchan, andan en la verdad. Y eso solo lo vamos a conseguir bañando todas nuestras enseñanzas en oración. ¿Y cuántas veces se quedan en el olvido al día siguiente? Amén, fue buena, fue edificante, ya está, el jueves otra. Y el domingo otra, y el martes otra. No, hermano, necesitamos ir a la oración más seguido. Buscar a Dios en oración más seguido. ¿Por qué? Porque Dios espera que oremos. Hermanos, Jesús espera que oremos. No es una opción, Jesús espera que oremos. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. En el versículo 6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El versículo 7 dice, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. O Lucas 18:1, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. En Mateo 6 está hablando en el Sermón del Monte de la oración, da detalles de la oración, pero me gustan estas palabras. Cuando oréis, cuando ores, al orar, esas son expresiones que da por hecho algo.
Jesús está dando indicaciones a sus discípulos sobre cómo orar, porque Jesús sabe que sus discípulos van a orar y quiere que lo hagan bien. No quiere que sean oraciones hipócritas, no quieren que sean vanas repeticiones sin sentido, no quieren simplemente que oren delante de plazas solo buscando la aprobación de los hombres y ser vistos como gente espiritual. Pero algo sabe Jesús, van a orar, mis discípulos van a orar, y por eso, como sé que mis discípulos van a orar, les voy a decir cómo deben orar. Y Jesús da indicaciones. Cuando ores, no seas como los hipócritas que se ponen en las plazas públicas para ser vistos por los hombres. Cuando ores, entra en tu aposento, busca a Dios en lo secreto. Cuando ores, no uses vanas repeticiones, porque yo sé que si sois mis discípulos, vais a orar. Y quiero que lo hagáis bien. Pero Jesús da por hecho que sus discípulos van a orar. Tú oras. Jesús da por hecho que tú vas a orar. Jesús da por hecho que la oración va a ser parte de tu vida. Si yo veo un culturista, yo doy por hecho, hermano, que los batidos de proteínas, los anabolizantes y las porquerías químicas van a ser parte de su vida. Si yo veo a un futbolista de élite como Cristiano Ronaldo, yo doy por hecho que una dieta sana, horas de gimnasio y mucho entrenamiento con la pelota, tirando faltas y muchas cosas van a ser parte de su vida. Si yo veo un nadador olímpico, doy por hecho que horas y horas y horas de piscina van a ser parte de su vida. Si yo veo, no sé, pero si veo un discípulo de Jesús, yo doy por hecho que la oración es parte de su vida. Jesús da por hecho que la oración es parte de tu vida. Y qué curioso, es lo primero que se va de nuestra vida. ¿Te has dado cuenta que hay gente, y yo no sé si es tu caso, pero vamos a ser honestos, hay gente que puede llegar a ver 3 o 4 prédicas en un día y no orar ni 15 minutos? ¡Qué fuerte! Hay gente que un domingo va a la iglesia, ve el culto aquí, asiste, luego van a casa. Pastor, yo por la tarde me pongo el culto en vivo de la iglesia, el pastor Sugel, yo veo cada domingo 2 prédicas. Y digo, ¿cuánto oraste? Porque te has tirado 4 horas delante de una pantalla, te has tirado 2 horas en la iglesia, 2 horas en YouTube viendo el culto en vivo. Ahora te pregunto, ¿cuánto has orado? ¿Te has dado cuenta? Tu carne como que no tiene impedimento en alimentar tu cabeza. Porque al final muchas veces es el cuaderno de no tomar notas, aprender para luego enseñar a otros, para decir, para hacer una publicación, para hablar, para seguir alimentando mi intelecto. A tu carne no le importa que sigas alimentando tu cabeza. Mientras no ores, llena tu cabeza porque no vas a vivir nada a lo mejor. Llénala, está bien. Y hay gente que te dice, no, pastor, y yo vivo el día escuchando alabanzas. Muy bien, hay gente que las escucha mientras limpia, mientras hace la comida. Está bien, a tu carne tampoco le molesta tanto. Pero ¿te has dado cuenta qué es lo primero que falla en la vida de los creyentes? ¿Te has dado cuenta que si hiciéramos una encuesta general, qué es lo primero que anda mal en la vida de los cristianos? ¿Te has dado cuenta que hay gente que te dice, Juan Manuel, ¿te has leído este libro y este libro y este autor y este autor? Yo ahora, a partir de hoy, cada vez que alguien me venga a hablar de eso, le responderé, ¿y cuánto oraste ayer? Porque ya que tienes tanto tiempo para hablar o leer libros de otras personas, habrás tenido mucho tiempo para hablar con Dios primero. Pero te has dado cuenta, no nos cuesta leer buenos libros. Yo leo cada noche, yo leo cada día, yo me leo 4 libros al mes. No nos cuesta hacer un seminario, no nos cuesta hacer estudios teológicos, no nos cuesta ir a los cultos, porque además estamos con los hermanos y nos gusta, y la alabanza la disfruto, y escuchar el sermón me agrada, y yo apunto y se lo enseño a mi familia, y además si me alimentan bien para pelearme con mis antiguos hermanos de la congregación que están equivocados, y ganar debates mejor, pero orar desaparece rápido. Pues igual estoy muy equivocado, pero es que quizás sea lo que tu carne menos quiere. Porque quizás sea lo que más daño le va a hacer a tu carne. Orar. Porque leer que hay que amar a los enemigos es una cosa. Doblar tus rodillas media hora por aquella persona que es tu enemiga es otra muy diferente. Yo leer, ok, Dios ya me ayudará a perdonar,
Pero doblar mis rodillas 1 hora por quien no consigo perdonar, pedir que Dios bendiga su vida, que Dios lo alcance con gracia, lo alcance con misericordia, lo alcance con amor, eso es lo difícil para el corazón. No vamos a la oración porque la oración trastoca nuestra vida por completo. No vamos a la oración porque la oración no nos aporta ningún sentido intelectual. Quizá es una manera de despojarnos de nosotros mismos y no queremos. No queremos, hermano, en la oración ahí te rindes, te abandonas y entregas todo lo que tienes al Señor. En la palabra recibes, en la alabanza recibes, todo te está llenando o de gozo o de conocimiento, pero en la oración entregas a Dios y nuestra carne no quiere dar. Nuestra carne no quiere soltar, nuestra carne no quiere perdonar, no quiere guardar rencor, aunque no lo quieras admitir, es así. Me cuesta perdonar, no quieres, es diferente. Es diferente. La carne no quiere esas cosas. Por eso la Biblia nos llama a combatir contra los miembros de nuestra carne, a combatir contra los deseos de nuestra carne. ¿Y cómo crees que vamos a combatir? Con palabra, pero con oración. Con oración, hermanos.